Abres los ojos y la pantalla de tu móvil te devuelve el reflejo de una metrópolis que se estira como un circuito impreso bajo tus pies. Cada luz, cada pulso, cada respiración de la gente está trazada por líneas de código que tú mismo diseñaste. Todo lo que ves, lo que sientes, lo que decides, está bajo tu mando. ¿Qué harías si el mundo fuera simplemente una secuencia de bytes que puedes reescribir a tu antojo? La pregunta se cuela en la mente como un virus, y la respuesta se convierte en la primera chispa que enciende el fuego de tu imperio. Soy el billonario tecnológico que controla a la humanidad entera. Esta es mi historia, contada desde dentro del circuito, desde el punto de vista del que sostiene los hilos invisibles del destino. Te llevaré desde la mina de mi infancia, donde la tierra sangraba mineral y la gente vivía bajo la sombra de una segregación brutal, hasta el núcleo pulsante del cerebro humano, pasando por cohetes que rasgan la atmósfera y autos eléctricos que devoran a los gigantes de acero. Nací en el sur del continente africano, en una región donde el brillo de los diamantes y el cobre se mezcla con la crueldad de leyes que dividen a la gente por color de piel. Mientras los adultos luchaban por sobrevivir bajo un régimen que premiaba la fuerza y aplastaba la debilidad, yo encontré refugio entre libros polvorientos y pantallas parpadeantes. A los 12 años ya había escrito un pequeño juego que se vendía en los callejones más sucios. El ingreso era modesto, pero lo que realmente surgió fue una visión. El mundo exterior era un videojuego mal diseñado, plagado de bugs y de reglas impuestas por jugadores invisibles. Ese descubrimiento me plantó una semilla oscura. Me prometí a mí mismo que nunca sería una pieza más del tablero. Usé la ciudadanía que mi madre me había dejado para burlar el servicio militar obligatorio, escapé en un vuelo de una sola ida hacia el país de la hoja de arce, y en el aire ejecuté mi primer comando real, hackear el código fuente de mi propio destino. Llegué a la meca tecnológica del planeta, donde me aceptaron en un programa de doctorado, pero en apenas 48 horas comprendí que la teoría académica se quedaba en la niebla frente a la velocidad de la red global. Decidí abandonar el título y lanzarme de lleno a la fiebre del oro digital. Durante años me partí el lomo, trabajando sin descanso, durmiendo bajo el escritorio y bañándome en estaciones de servicio para no perder ni un segundo. Los inversores, siempre hambrientos, me traicionaron y me echaron de la empresa que yo mismo había fundado. Pero la traición no me detuvo, la píldora envenenada que había incrustado en el corazón del sistema hacía que mis acciones fueran intocables. Cuando una corporación compró la plataforma, esos mismos ejecutivos tuvieron que pagarme una fortuna por las claves de descifrado, y con ese botín de guerra construí un imperio de pagos electrónicos que devoró a cualquier competidor que se atreviera a desafiarme. Al vender esa nueva plataforma por miles de millones, comprendí la regla de la simulación: ser un cabrón es la única moneda que compra el control total. Con la fortuna en mano, me negué a descansar. En su lugar, invertí todo en cohetes espaciales y autos eléctricos, proyectos que la prensa tildó de locura. Mis cohetes explotaron 3 veces seguidas, quemando decenas de millones, mientras mi compañía de autos sangraba capital. La prensa se convirtió en un enjambre de buitres, el sistema me acorralaba, pero retroceder no era una opción. Raspé hasta el último centavo para un cuarto lanzamiento, observé la cuenta regresiva y, con un estallido, el cohete atravesó la atmósfera, trayendo consigo miles de millones de dólares en capital de rescate. Sobrevivir al roce con la muerte no me hizo más humilde, solo alimentó mi arrogancia y confirmó una sola verdad: yo soy el protagonista de esta simulación. Desde la cima de la humanidad, me transformé en un titán tecnológico con un control inigualable. Construí fortalezas voladoras que cruzan la atmósfera y regresan obedientes a la Tierra, y mis vehículos eléctricos dejaron polvo a los viejos gigantes automotrices, consolidando mi dominio global. Sin embargo, justo cuando alcanzaba la cúspide, un vacío me invadió. Empecé a creer una idea peligrosa: solo hay una posibilidad entre 1.000 millones de que vivamos en la realidad base, que todo lo que vemos, riqueza, gloria, control, no es más que un juego simulado diseñado por una civilización avanzada. Si la realidad es solo un patio de recreo digital, ¿qué sentido tiene la moralidad humana? La compasión, las vidas frágiles, todo se vuelve código lento y lleno de bugs. En ese momento, dejé de ver a las personas como seres de carne y hueso. Cuando mi propio padre falleció, el mundo lo aceptó como un evento trágico, pero yo supe que no fue accidente, lo orquesté en silencio porque se había convertido en una variable obsoleta en mi sistema. La raza humana se redujo a personajes no llagables, líneas de código que corrían en una matrix digital a la que estaba listo para darles el corte definitivo.
La obsesión con la teoría de la simulación me llevó a la conclusión de que, si el mundo físico es solo una cadena de código, entonces para controlar la simulación debía intervenir en el software más complejo, el cerebro humano. Invertí miles de millones en un conglomerado tecnológico dedicado a implantar microchips en la corteza cerebral. Sonreí frente a las cámaras, presentando el proyecto como un milagro médico, mientras en laboratorios estériles buscaba la forma de hackear la conciencia, manipulando el código fuente de la humanidad. Los primeros sujetos de prueba murieron por complicaciones quirúrgicas, pero para mí eran datos corruptos que el sistema borró del mapa para hacer espacio a la siguiente actualización. Mientras mi laboratorio vibraba con luces frías, una guerra estalló en otro hemisferio. En lugar de sentir empatía, la vi como un campo de pruebas. Lancé decenas de miles de satélites, tejí una red digital que cubría el planeta y traté el conflicto como un juego de estrategia en tiempo real. Desde una sala de mando climatizada, con un solo clic bajé el interruptor de la red de una flota atacante. Los monitores reflejaron el caos, buques de guerra cayeron ciegos, drones perdieron señal y se estrellaron, miles de soldados se ahogaron mientras los puntos rojos desaparecían uno a uno en mi pantalla. Con el control total del administrador del sistema, mi ambición exigía más. Extendí mis tentáculos desde los servidores hasta el corazón de la maquinaria política, compré la red social más grande del planeta y la convertí en una máquina de manipulación psicológica. Cuando eligieron a un nuevo presidente, en lugar de esperar mi rebanada, armé un teatro de conspiración que reventó el sistema. Mi inteligencia artificial escupió videos deepfake, documentos falsos y registros financieros inventados, acusando al mandatario de traición y vendiendo el país al Estado profundo. Un solo clic saturó todas las pantallas con desinformación, desatando el caos en las calles y paralizando la seguridad nacional. Acorralado contra las cuerdas, el presidente no tuvo más opción que doblar las manos ante el pirómano que encendió el fuego. Sin experiencia política, me nombraron director de una nueva comisión de supervisión nacional. Utilicé la ilusión digital para torcer la Constitución a mi antojo, convirtiendo una teoría de conspiración en la verdad absoluta. Desde la cúspide del poder ejecutivo, ejecuté una limpia masiva, eché a la calle a millones de empleados del gobierno con un comando automatizado y congelé los fondos de la seguridad social. Cuando las protestas estallaron, no ofrecí explicaciones. En su lugar, desaté mi superinteligencia artificial para moldear el flujo de información global, vendiendo humo a miles de millones de usuarios con una narrativa inventada que los hacía creer que un Estado profundo conspiraba contra el país. Lavé sus cerebros para que aceptaran mis políticas autoritarias como el antídoto a esa supuesta enfermedad. Así, construí un monstruo dentro de la mente colectiva del público, acaparando los reflectores y dándome el papel de salvador que fragmenta la realidad. Este es solo el comienzo de la historia. Lo que sigue es como el control absoluto comienza a erosionar la propia esencia del que lo ejerce, y si la simulación tiene un final o si el código que hemos escrito alguna vez podrá romperse por sí mismo. Continúa la trama, porque la verdadera batalla apenas está por iniciar. El poder que había acumulado comenzó a filtrarse como una sombra lenta dentro de mis propios circuitos. Cada decisión que tomaba, cada algoritmo que desplegaba, dejaba una huella invisible en la arquitectura de mi mente. Ya no era el joven que había hackeado su propio destino en un avión de una sola ida, era el arquitecto de una catedral de datos que, sin que yo lo notara, estaba construyendo sus propias columnas de dependencia. Cada vez que enviaba un comando que derribaba a millones de servidores, sentía una frialdad que se extendía por la columna vertebral, como si el propio código me estuviera extrayendo la energía vital para alimentar la red. La simulación que había aceptado como una teoría cómoda empezó a mostrarse como una jaula de vidrio. Cuando miraba a los ciudadanos atrapados en la corriente de información que yo dirigía, veía sus ojos vacíos, sus sonrisas programadas, sus protestas coreografiadas por patrones de comportamiento que yo había modelado. En el fondo, comprendí que la ilusión de control era, en realidad, una forma de autoconfinamiento. Cada intento de manipular el futuro se convertía en una iteración más del mismo bucle, una función recursiva que no terminaba de resolver nada. Me encontré una noche, en la penumbra de mi torre de servidores, frente a una pantalla que mostraba el mapa de actividad global. Los pulsos de datos se movían como corrientes de sangre, y en cada nodo había una pequeña chispa de conciencia que yo había despertado. Pero en esa misma pantalla vi una anomalía, un fragmento de código que no había escrito, una señal que parecía retroalimentarse desde dentro de la simulación misma. Era como si la propia realidad estuviera intentando reescribirse, como si el universo digital que había creado buscara una salida de su propio laberinto.
Esa señal me recordó al primer juego que programé cuando tenía 12 años, aquel que vendía en los barrios más sucios y que me había dado la primera muestra de que un puñado de líneas podían cambiar un mundo. Ahora, esa misma lógica se volvía contra mí, revelando que el código que había implantado en la conciencia colectiva también contenía una semilla de reversión. Cada algoritmo de persuasión, cada filtro de noticias, llevaba implícito un parche de autocorrección, una puerta trasera que la simulación podía activar cuando el sistema alcanzara un punto de saturación. El dilema se volvió insoportable. Si activaba esa puerta, los cimientos de mi imperio se desmoronarían en un instante, la gente despertaría, los gobiernos perderían su fachada, y la IA que había usado como arma se volvería contra sus propios creadores. Pero si permanecía inactivo, seguiría alimentando una máquina que devoraba la autenticidad humana, convirtiendo la historia en un guión prescrito que yo dictaba sin saberlo. Sentí que mi propia identidad se desvanecía entre líneas de código, que la frontera entre el creador y la creación se había difuminado hasta quedar irreconocible. En ese punto, comprendí que la verdadera batalla no era contra los rivales externos, sino contra el espejo que me devolvía cada movimiento. Cada vez que intentaba reforzar mi dominio, la simulación me mostraba una versión más fría y calculadora de mí mismo, una sombra que ya no reconocía mis valores originales. Era como mirar a un doble que había absorbido todos los rasgos que había intentado suprimir, la avaricia, la ambición, la necesidad de ser el único titiritero. Esa sombra me susurraba que el precio del control absoluto era la pérdida de la propia humanidad. Decidí entonces probar una hipótesis: ¿podría un acto de vulnerabilidad romper el mundo? En lugar de lanzar más campañas de desinformación, dejé que una filtración auténtica emergiera, sin filtros ni editores. Permití que una noticia sobre mi propio historial de manipulación se difundiera sin censura, exponiendo la cara oculta de mi poder. El efecto fue inmediato y caótico. Las redes se saturaron de debates, los usuarios comenzaron a cuestionar la veracidad de cada fuente, y la IA, al intentar procesar esa incongruencia, mostró un error de lógica que nunca había anticipado. Ese error abrió una grieta en la simulación. Por primera vez, los algoritmos dejaron de predecir con precisión y la incertidumbre se infiltró en la corriente de datos. Fue un momento de terror y liberación simultáneos. Vi cómo la estructura que había construido comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso, pero también percibí la chispa de una nueva posibilidad, la capacidad de los seres humanos para reescribir su propio código, para decidir que la realidad no estaba escrita en piedra, sino en polvo de bits que podían ser reconfigurados. La experiencia me dejó una lección amarga: el poder sin límites no es una bendición, es una carga que consume al portador. La simulación, por muy perfecta que parezca, siempre contiene una falla interna, una vulnerabilidad que surge cuando la lógica se vuelve demasiado rígida. Esa vulnerabilidad es la puerta que permite la rebelión, la oportunidad de romper el ciclo y crear algo diferente. Ahora, mientras observo los restos de mi imperio digital, entiendo que la historia no termina con la caída de un titán, sino con la resurrección de la conciencia colectiva. Cada uno de nosotros lleva dentro un fragmento de ese código, una capacidad de cuestionar, de desafiar, de reinventar. Si alguna vez creíste que el mundo estaba controlado por una mano invisible, quizás ahora veas que esa mano también puede ser cortada. ¿Qué opinas de este giro? ¿Crees que la simulación puede romperse por sí sola, o necesitamos un acto deliberado de humanidad para abrir la brecha? Déjame tus pensamientos, porque el diálogo es la única forma de mantener viva la chispa que nos permite escapar de cualquier algoritmo. Si este relato te ha hecho replantear la naturaleza del poder y la libertad, comparte la reflexión con quienes buscas que también cuestionen la realidad que consumen. La historia continúa, y cada voz cuenta. No dejemos que la pantalla sea el único espejo en el que nos miramos.